Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por este próximo tiempo vamos a estar continuando al profeta Oseas. Con José Garzón en los controles, pues vamos a estudiar hoy el capítulo número 8. Pero antes nos ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que te venga a nosotros, abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, el poder de su santa palabra. Que esta venga y habite en nosotros y se haga vida, para así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hablamos entrando hoy en este capítulo 8 del profeta Oseas, sembrar al viento y cegar el torbellino. Vamos a ver lo que dicen los versículos del 1 al 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: a sonar la trompeta como águila sobre la casa del Señor, porque han transgredido mi alianza y se han rebelado contra mi ley. Ellos me gritan: Dios mío, nosotros, Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, el enemigo le perseguirá. Ellos nombraron reyes sin contar conmigo, nombraron príncipes sin saberlo yo. Con su plata y oro se hicieron ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, ha sido repudiado. Mi cólera se ha infiltrado contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de inocencia? Porque eso procede de Israel. Lo fabricó un artífice, y eso no es de Dios. Por tanto, en virutas se convertirá el becerro de Samaria, porque los que siembran vientos cosechan tempestades. Brote que no tiene espiga no dará harina, y si acaso la da, extraños se la tragarán. Bueno, palabras tremendas del Dios de Israel. Vemos que está verdaderamente furioso, se agotó la paciencia de Dios, que es cuando su misericordia llega al colmo y ya nuestro actuar hacia Él, basándolo en su misericordia, ha terminado siendo una burla. Y se toca la trompeta. Las trompetas eran utilizadas para convocar al pueblo y llamar también a las tropas para la batalla. Aquí el Señor manda a la trompeta que suene. ¿Para qué? Para reunir nada más y nada menos que a los poderosos asirios. ¿Contra quién? Contra su pueblo, contra el pueblo de Israel. Va a comenzar el juicio. ¿Por qué? Él lo dice claramente: porque traspasaron mi pacto. Hemos hablado que el pacto de Dios, tanto para Israel como para nosotros en la iglesia, es fundamental. El pacto en el Antiguo Testamento es como el hilo de un collar de perlas que une el collar. El hilo del pacto y las perlas son los diferentes libros de la Biblia. Tú tienes que ver todos los libros de la Biblia engastados en el pacto de Dios, si no pierden el sentido uno de otros. Se rompe el pacto, se desparraman los hilos, no tiene consistencia en la casa de Israel. Así hemos empezado los estudios, así lo terminemos, mirando todo esto desde el punto del pacto de Dios. El Señor dice que Israel pone la excusa: tú nos conoces, nosotros te hemos conocido, pero su clamor no es verdaderamente sincero, porque dice que lo principal que ellos tenían que hacer para que Dios lo conociera es portarse como Dios quería. Un padre reconoce a su hijo por su parecido, por su fisonomía. El Señor conocía a su pueblo porque reflejaba en este pueblo la condición de Él como Dios santo. Y bueno, recuérdense lo que dice el Levítico: sean santos porque yo, tu Dios, soy santo. Aquí Israel viene la misma excusa: pero ¿cómo es posible que me pase eso si yo te conozco y tú me conoces a mí? Israel desechó el bien. Israel pone a gobernantes y príncipes en contra del Señor. Israel se empapó de idolatría. Estamos hablando, cuando decimos Israel, repito, de las 10 tribus del norte que se separaron del reino de Judá, que es el reino del sur.
Dice que constituyeron un príncipe que él no se enteró. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Claro que Dios lo sabe todo, pero el elegir líderes sin la dirección de Dios, eso es lo que sí se refiere. Elegir líderes sin la dirección de Dios no solo es pecaminoso, hermano, es necio, es tonto. Aquellos que siguen su propia sabiduría en la elección de líderes, es inevitable que obtengan lo que merecen. Y se equivocó Israel y nos equivocamos nosotros. Mira a tu alrededor lo que está viviendo sobre todo el continente nuestro, América Latina, incluyendo este país y Canadá. Los pueblos han elegido mal, muy mal. Eligieron con el estómago, no con el espíritu. Y la consecuencia la tenemos evidentemente. Nada ha mejorado, todo ha sido peor. No escogimos según Dios, escogimos según nuestro estómago. Y cuidado, que las consecuencias que nos vengan no sean como las que le vino a Israel. Y él pone aquí el obstáculo principal, el famoso becerro de Samaria. Israel hizo hermosos ídolos de plata y de oro. Pero el Señor dice sobre todo este famoso becerro que estaba en la ciudad principal, en la capital de Samaria, cuando iban todos en Siquén a adorarlo. Pero esos ídolos no permanecerán. Sin embargo, el juicio de Dios sí. El juicio de Dios los va a romper en pedazos. Dice, tu becerro te hizo alejarte. Literalmente está diciendo el Señor, tu becerro apesta. Tú pensaste que él era tu protección, pero tu becerro me apesta. Me apesta tu ofrenda, me apesta tu culto. Vamos a ver versículos 7 al 10 y dice así. Porque los que ya lo habíamos leído, pero lo repetimos porque este versículo ustedes lo han oído muchas veces y no saben de dónde viene, ahora lo conocen. Porque los que siembran vientos cosecharán tempestades. Brote que no tiene espiga no dará harina, y si acaso la da, extraños se la tragarán. Israel ha sido tragado. Ahora están entre las naciones como un cacharro inútil. Han subido a Siria. El onagro busca estar solo, pero Efraín alquila amantes. Aunque tengan negocio con las naciones, yo los voy a reunir ahora, y pronto se retorcerán por las cargas del rey de príncipes. Esta frase lo hemos oído montones de veces. Ninguno sabíamos que esta frase es de la Biblia. El que siembra viento cosecha tempestades. Y las tempestades traen torbellinos, los torbellinos destruyen y se tragan a la gente. Bueno, ¿cuántas veces he tenido que utilizar ese refrán últimamente? El que siembra viento cosecha tempestades. Sabiduría del Señor, sabiduría de los profetas, sabiduría antigua. Por eso es que la Biblia es un libro vivo, porque una cosa que se dijo hace 4.000 años, actualmente para nosotros es totalmente aceptable, implicable en lo que es nuestra vida. Parecería que para Israel que el juicio que ellos recibirían sería peor que el pecado que cometieron. Eso es lo que siempre pensamos. El Señor se le fue la mano conmigo. Esto no es verdad, en el sentido de que Dios es peor para nosotros de lo que yo soy peor con Él. Eso no existe. Eso es añadir un insulto a todos los insultos que hemos dado al Señor. Pero así es como se siente el juicio. Cuando el juicio de Dios cae, es tan fuerte que pensamos que al Señor se le fue la mano lo que está haciendo, pero eres justo, eres tremendamente justo. Y lo dice. ¿Y por qué? Esto es, pudiéramos decir, es usualmente debido a que nuestro pecado es sembrado a través de un periodo largo de tiempo, que nosotros nos acostumbramos a él, pero la ciega de la ira de Dios, el juicio, es muy rápido. Esto es lo que hace que nos parezca que es demasiado castigo en comparación con el acto. El acto ha durado años, meses, y el juicio ha caído en un día. Rápido.
Dice, pronto ustedes estarán entre las naciones. Ahí los juntaré. El Señor prometió que Israel enfrentaría a los asirios conquistadores y que Israel iría al exilio, pero también que Él un día los iba a juntar de nuevo. Seguimos hablando de lo mismo, restauración. El Señor destruye lo malo y restaura lo bueno. Para que el Señor nos restaure, tenemos que dejarnos destruir lo malo. Y eso es un proceso que duele. Nadie quiere ser demolido. Y si no eres demolido, no puedes ser restaurado. Este Dios de Israel da la nota de que la misericordia de Él está salpicada a través de la creación por toda advertencia de juicio a ellos y a nosotros. Ellos no oyeron las advertencias del juicio. Hermano, y te repito, no quiero parecerme a Jeremías, el profeta llorón, pero nosotros tampoco estamos aceptando las advertencias de juicio, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en la familia. Vemos el versículo del 11 al 13 y dice así: Efraín ha multiplicado los altares para expiar su pecado, pero se han convertido en altares para pecar. Aunque les he escrito muchas leyes, las tienen por cosa ajena. Me sacrifican holocaustos y se comen la carne, pero el Señor no se complace en ellos. Ahora Él va a recordar sus culpas y a tomarles cuenta de sus pecados. Volverán a Egipto. Tuvo altares, pero altares no para adorar, altares para pecar. Duras esas palabras. Israel neciamente multiplicó altares. Pero si ustedes van al libro de Josué, el Señor es muy claro. En el libro de Josué, una de las tribus estaba muy alejada de Jerusalén, se quedó del lado de allá del Jordán, en la Cisjordania. Y esa tribu levantó un altar, porque para ellos era muy lejos ir a adorar a Jerusalén. ¿Y qué mandó el Señor a decirle con las otras tribus? Desbaraten el altar o yo los desbarato a ustedes. Y desbarataron el altar y fueron a adorar a Jerusalén, porque el Señor es de adoración de un solo altar. El Señor no quiere que lo adoren 1000 altares diferentes. Él quiere un solo sacrificio en un solo altar. Tenemos el privilegio que ese sacrificio y ese altar lo tenemos nosotros. La única adoración válida, y lo he dicho montones de veces, sin sacrificio no hay adoración. Y sin altar no hay sacrificio. Y sin sacerdote no hay sacrificio. Y sin víctima no hay sacrificio. Los únicos que tienen altar, víctima, sacerdocio y sacrificio es la Iglesia Católica. Tenemos el único sacrificio de Cristo que no ha terminado, que se actualiza en la Eucaristía. Tenemos los sacerdotes tal como lo ordenó el Señor, de orden apostólica. Tenemos la mesa del altar y tenemos la víctima de las víctimas, el mismísimo Cristo, que es la única ofrenda agradable al Padre. Ahora, no ofrendes cosas impuras al Señor. No presentes al altar de Dios cosas impuras, porque tú eres el que va a salir perjudicado. ¿Y qué es ofrenda impura? Todo aquello que no agrada a Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, cuando vayas a presentar una ofrenda al Señor, recuerda si tienes algo con tu hermano y ve y reconcíliate. Si no, estás ofreciendo ofrenda impura. El momento de la paz en la Eucaristía no es para saludar a la tía, a la abuela, a la señora del coro, al diácono. No, el momento de la paz no es un saludo. Si el momento de la paz fuera un saludo, estuviera al comienzo, en el nombre del Padre, no antes de la comunión. Repito, y la iglesia está cansado de decirlo, no es un saludo. ¿Qué cosa es el saludo de paz? Un acto de reconciliación.
Como el Señor te dice que si tienes algo contra tu hermano, te reconcilies antes de presentar ofrenda, y posiblemente el hermano con quien tú tienes algo no está ahí para reconciliarte, tú te reconcilias en la persona que tienes a los lados y le deseas la paz pensando en esa persona que están en bronca, que están heridos y que tú quieres desearle la paz y no está. Mira qué cosa tan profunda, cómo se ha terminado ese signo tan hermoso en una verdadera bulla, que lo que hace es distorsionar y distraer el momento culminante de la comunión que viene después. No seas como Israel, no multipliques altares para pecar. Así que hablando de Israel, no es sorpresa que esos altares fueran así. Estaban dedicados a dioses ajenos a Israel. Cuando nos damos a nosotros mismos la oportunidad y la ocasión para pecar, queridos hermanos, no es sorprendente que terminemos en pecado. Por eso que la oración principal del Señor, la oración dominical del Padre Nuestro, dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hoy en día las tentaciones están en todos lados. Tenemos que aprender a batallar contra las tentaciones, que no son pecados, pero son potencia de pecado. En su pecado, el pecado mayor de Israel, que todos sabemos cuál fue, la idolatría. Israel también no solo rechazó a Dios, rechazó la palabra de Dios. Dios tenía grandeza para Israel, pero esto le parecía a los israelitas cosa extraña. La grandeza que Dios tenía para ellos era ajena, era rara. ¿Por qué? Porque el corazón de Israel estaba lejos de Dios. Cuando tu corazón está lejos de Dios, todo lo que te da Dios te va a parecer raro. Cuando el corazón de los que te rodean está lejos de Dios, todo lo que tú recibes les va a parecer raro. Nunca te olvides de esto. El Señor le dice: yo les escribí. Esto nos dice el autor de la Biblia. Este volumen en la escritura, querido hermano, es la escritura del Dios viviente. En la Biblia, cada pluma de los profetas fue el dedo del Dios Todopoderoso. Cada palabra que salió de los labios de los profetas fueron palabras del Dios eterna. Si esta verdaderamente es la palabra de Dios, nosotros la visitaremos, la leeremos frecuentemente. La mayoría de las personas tratan a la Biblia con mucha educación. La sacuden una vez a la semana, le quitan el polvo y la vuelven a poner en un lugar destacado. Pero jamás la leen ni jamás le prestan atención. Es como alguien que yo conozco que saca ¿cómo se llama? La tarjeta para entrar a un gimnasio porque está pasado de peso y nunca va, anda con la tarjeta en el bolsillo y por supuesto no baja de peso. Tener la tarjeta del gimnasio en el bolsillo no te quita libras. Así pasa con la Biblia muy bonita en la sala de la casa, que tú te das cuenta que es virgen, que esa Biblia jamás ha sido tocada porque no está tajada, no está manoseada. Tenemos que pensar mucho eso, sobre todo oír la palabra de Dios en la Eucaristía, el domingo. Oírla, no leerla. Y dejar que esa palabra de Dios entre en ti para cuando tú comulgues que viene el Señor de la palabra, que no es un libro, es un hombre, Cristo, que viene a ti, esa palabra se grabe en tu corazón. No tanto en tu mente como en tu corazón, que es donde se debe grabar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios grabada aquí, hermano, no sirve para nada. Sirve para conocer la Biblia y para que la gente sepa que tú sabes los versículos y tienes buena memoria. La palabra de Dios se graba en el corazón. Por eso la salvación tiene un pie de largo. Es pasar lo que tienes aquí. Pasar lo que tienes en la cabeza a tu corazón. El Señor habla de la grandeza de mi ley. Esto nos habla, el Señor nos habla del contenido de la Biblia, grandeza. La Biblia habla de grandes cosas. En la Biblia solamente hay grandezas. Querido hermano, no hay nada en la Biblia, ningún versículo que no sea importante. Cada versículo tiene un significado, y no es un significado de conocimiento, un significado solemne. Y si aún no lo has hallado, hermano, es tiempo ya que lo hagan. El Señor también dice que esas palabras que Él dijo fueron tenidas por cosas extrañas. A nosotros no nos puede sorprender.
Esto nos dice el por qué la Biblia es recibida por el hombre natural. Esto Pablo lo expresa esta idea en 1 Corintios 2:14. El hombre natural recibe la Biblia, pero no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa es el hombre natural? El hombre que no ha recibido la unción del Espíritu Santo, que no ha penetrado los lugares profundos del corazón de Dios. La palabra de Dios y las cosas del Espíritu humano son grandezas, pero el que no la conoce, para ellos son locuras y no las puede entender porque no las puede discernir. Y no las puede discernir porque aunque venga a misa todos los domingos, no tiene el Espíritu de Dios. Los bancos, las bancas de la iglesia van todos los días a misa y ninguna se va al cielo. No seamos una banca más en la iglesia. Hay personas que rechazan la Biblia porque piensan que no la van a entender. Pero, querido hermano, la ciencia de Cristo es la más excelente de todas las ciencias. No hay nada más difícil que estudiar computadora. Yo no sé absolutamente nada de la computadora y conozco personas que son genios en la computadora. La Biblia es más fácil que la computadora. Solamente tienes que conectarte al Espíritu de Dios, que es el que te va a abrir a esa revelación. Y habla de estos sacrificios que trajo Israel. Recuérdense que Israel iba todavía a Jerusalén, las tribus del norte iban a Jerusalén, a la gente piadosa a presentar sacrificios. Pero se acuerdan que dijimos que todo era una ceremonia superficial, porque ellos estaban inmersos en el pecado de idolatría. Aunque ofrecían sacrificio a Yahvé, adoraban a otro Dios que no es Dios, que es una imagen de ellos mismos. Por eso sigue el Señor, sus pecados siguen al descubierto, los sacrificios no los cubren y Dios se va a acordar de su iniquidad y castigar por el pecado. Los sacrificios en Israel no perdonaban los pecados. Los pecados no se perdonan hasta que Cristo muere en la cruz. Los sacrificios en Israel cubrían los pecados. Por eso el que no ofrecía sacrificio no tenía cobertura. Vamos a ver el versículo 14, que creo que es el último, dice: Israel ha olvidado su hacedor, edificado palacios. Judá ha multiplicado las ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego y a sus ciudades y devorará a sus palacios. Así termina este corto pero profundo capítulo de Oseas. Olvidó. Israel se olvidó de quien los hizo. Israel se olvidó de quien los levantó. Israel se olvidó de quien le dio reyes. Israel se olvidó de quien le dio prosperidad. Israel se olvidó de quien le dio promesa y permanencia. Y lo cambiaron, ¿por qué? Por un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Hoy en día nuestra sociedad es una sociedad productora de ídolos. Solamente mira cómo le dicen a las estrellas de Hollywood, los ídolos de Hollywood. Ídolos llenos de oropeles, pero con pie de fango, que la primera se caen muertos de un infarto, de sobredosis. Eso es lo que le presenta el mundo. Hoy en día, siempre lo digo, es muy tonto pensar que una persona crea que una estatua es un ídolo, que una estatua es Dios vivo. Eso solamente está en la mente enferma de algunas personas que no conocen la iglesia. Pero hay montones de cosas que nos rodean, aún en la misma iglesia, que se pueden convertir en ídolos. Y en tu familia y en la calle. Esta es, yo creo que una de las sociedades idolátricas más grandes que ha existido en la faz de la tierra. Es una sociedad productora de ídolos. Es una sociedad productora de cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. Israel se olvidó de su hacedor. Le edificó templos, pero no fue para su Señor, aquel que lo cuidó, quien lo hizo. Por eso el juicio descrito en este capítulo viene sobre ellos. Mientras Israel practicaba una idolatría pura y simple, lo de Israel era pura idolatría, becerros de oro. Judá era culpable también de un pecado, pero un pecado más sutil. Judá no confiaba en ídolos como Israel. Judá confiaba en sus murallas.
Judá confiaba en sus alianzas con potencias extranjeras. Judá confiaba en su buena suerte. Por eso que dice que ellos confiaron, Judá, los del norte confían en los ídolos, y Cuara era el ídolo del reino del sur. Sus ciudades fortificadas, sus alianzas, todo lo que ellos podían conseguir por sí mismos. Y por eso el Señor dice, estas ciudades, esas alianzas no te van a ayudar a absolutamente nada, porque yo voy a dar fuego a tus ciudades y voy a romper las alianzas, como hizo. Todas las alianzas, todas las murallas, todos los ejércitos desaparecen. Solamente queda el poder de Dios. Y ese poder va a pasarle la cuenta al norte y va a pedirle cuentas al sur. Quizás podemos entender algo del corazón impío de Israel y también de Judá, los dos eran iguales. Cuando los examinamos nosotros mismos, parece un poco contradictorio, pero es así. Cuando tenemos esa atracción a la grandeza, a que nos parecer grandes, tener buenas instalaciones, tener buen éxito, mostrar todo eso en Facebook, aunque sea mentira. Esa búsqueda desenfrenada de que yo estoy por encima de ti, inclusive espiritualmente. ¿Cuánta gente yo veo que me escriben o hacen comentarios en los temas que yo pongo, que los comentarios de ellos es queriendo hacer entender que ellos saben más que el que puso el comentario? Siempre tienen algo que añadir, siempre tienen algo que criticar. Eso es exactamente lo que estamos pues hablando desde el punto de vista espiritual. Podría estar algo mal con el éxito, con las buenas instalaciones, con las cosas buenas, no. Pero cuando eso se convierte en tu centro de vida, eso se convierte en un ídolo y te aparta de Dios. Si Dios trae grandeza, si Dios trae grandes edificios y prosperidades, es maravilloso, siempre y cuando no apartemos nuestros ojos de que Él es quien nos lo da y no hagamos ídolos de estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.